Bgmc. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to Ephesians 4. Vamos en búsqueda de una bendición y abran sus Biblias en la carta a los Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Carta a los Efesios capítulo 4. This is the City Gate Messianic Bible Study of Ephesians, part number 17. Y este es el estudio mesiánico, estudio bíblico mesiánico Portones de la Ciudad, en la parte número 17. For those who have the slides, we're on slide number 200. Para aquellos que han descargado la diapositiva, estamos en la número 200. We're going to be reviewing a little bit and then going on to section 1, 2, and maybe 3. But most Vamos likely 2. a leer un poco y después vamos a repasar la sección número 1, 2 y tal vez hasta la 3. Let's go on to the next slide, Ephesians chapter 4. Carta a los Efesios capítulo 4. All right, let's do a little bit of reading first. Vamos a leer. Let's go to Ephesians 4 and read the first 10 verses. Versículo 1 al 10. Vamos a leer Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. Therefore I, the prisoner, united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love, making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. There is one body and one Spirit, just as when you were called to one hope. And there is one Lord, one trust, one immersion, and one God, the Father of all, who rules over all, works through all, and is in all. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. This is why it says after he went up into the heights, he led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Now the phrase, he went up, what can it mean if not that the first went down into the lower parts, that is the earth. The one who went down is himself, the one who also went up far above all of heaven in order to fulfill all things. All right, we're going back to the slides. Vamos de regreso a la diapositiva. Going on to the next slide. La siguiente. Now, as we began last week, chapter 4. Así como comenzamos la semana pasada el capítulo 4. The chapter is broken down into many sections. El capítulo ha sido separado en diferentes secciones. And the key section of chapter 4 is section number 7. Y la sección clave de este capítulo es la sección número 7. And leaving your old life behind. Y esto se trata de dejar tu vida pasada atrás. And do not live any longer as the pagans live. Y ya no vivas más como viven los paganos. So you know from this, once we get to section number 7. Sabrás que cuando lleguemos a la sección número 7. That Sha'ul is teaching the law. Que Pablo estaba enseñando la ley. Because how do you tell the difference between a pagan and a holy person? Porque ¿cómo sabes tú la diferencia entre un pagano y uno que es santo? That would be
the Torah. Esta sería la Torah. So let's go on the next slide. Siguiente diapositiva. Okay, we're going to just quickly go over the sections 1 through 5. Vamos a repasar rápidamente las secciones del 1 al 5. Section number 1 is verse 1, 2, and 3. La sección número 1 es del versículo 1 al 3. Leading a life worthy of the calling. Llevando una vida de acuerdo al llamado. Worthy sería... okay. Merecido. No, I think there's another word. What does it say in Spanish? I gotta put my dictionary. Break out your phone. Digno. That's all right. Yeah. Okay. Una vida digna del llamado. Then section number 2 is verse 4 through 6. Y la sección número 2 es el versículo 4 al 6. There is one body. Solo hay un cuerpo. So that we'll talk about that one part of the body does not worship on Sunday and the other part of the body worship on Saturday. Vamos a estar hablando de que una parte del cuerpo adora los domingos y la otra parte del cuerpo adora los sábados. Then section number 3 is verse 7 through 10. Y la sección número 3 es del versículo 7 al 10. This is for our Jehovah Witnesses friends, Esta sección es para los testigos de Jehová, because we will be talking about hell in section number 3. porque en la sección número 3 vamos a estar hablando del infierno. So if you have any Jehovah Witness friends that don't believe in hell, you might want to read section 3. Y si tienes amigos que son testigos de Jehová, tal vez quieras estudiar la sección número 3. Then section 4 is verse 11 through 13. Y la sección número 4, versículo 11 al 13. Their task is to equip God's people for the work of service. Su trabajo es equipar al pueblo de Dios para el trabajo del servicio. This section will tie together with our study that's already on the web, the fivefold ministry. Esto se hará un paralelo y se unirá al estudio que ya está en la página web, que se trata los 5 ministerios. And then section number 5 is only verse 14. Y en la sección número 5 solo se trata del versículo 14. We're no longer infants. Ya no somos infantiles. Going on to next slide. Section number 6. La sección número 6 It's verse 15 and 16. es del versículo 15 al 16. Speaking the truth in love. Hablando la verdad en amor. Section number 7 is verse 17 through 20. Sección número 7 es del versículo 17 al 20. Do not live any longer like pagans live. Ya no vivas más como viven los paganos. Okay, so we're going to build to that main section. Vamos a estar construyendo para hasta esta sección. Hopefully we'll get to it before the holy days are here. Esperemos que podamos lograr estudiar esto antes de que los días santos lleguen. Section number 8 is verse 21 to 24. What is in Yeshua is truth. Sección número 8 es del versículo 21 al 24. Lo que hay en Yeshua es verdad. Section number 9 is verse 25 to 27. Sección número 9 es del versículo 25 al 27. Therefore, stripping off falsehood. Por lo tanto, deshaciéndose de la falsedad. Then finally, section number 10 is verse 28 through 32. Y finalmente, la sección número 10 es el versículo 28 al 32. For he has stamped you as his property. Porque Él te ha sellado como su propiedad. And you can only be his property if you fulfill the other 9 sections. Y solo puede ser su propiedad si has cumplido con las otras 9 secciones. A lot of people call him property of Jesus and all this other silly stuff. You might want to watch the study. Hay algunas personas que se llaman a sí mismo propiedad de Jesús y algunas otras cosas más. Será bien que ellos, si pueden ver este estudio. Going on to the next slide. The key verses, let's look at verse 17 through 20. Los versículos clave, vamos a leer el versículo 17 through del 20. 17 al 20. Okay, we're going to go to our key verses so that we know what we're building towards. Vamos a ir al versículo clave para así saber sobre qué estamos construyendo un cimiento de este estudio. Ephesians 4, verse 17 through 20. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Therefore I say this, indeed, in union with the Lord, I insist on it. You do not live any longer as the pagans live, with their sterile way of thinking. Their intelligence has been shrouded in darkness.
and they are estranged from the life of God because of the ignorance in them, which in turn comes from resisting God's will. They have lost all feeling, so they have abandoned themselves to sensuality, practicing any kind of impurity, and always greedy for more. But this is not the lesson you've learned from the Messiah. Amen? Amen. So as we said last week, was this something written 2,000 years ago or to the Christian church today? Como hablábamos la semana pasada, ¿será que esto fue algo escrito hace 2000 años atrás o fue esto escrito para los cristianos de hoy en día? You know from our key section here, Aquí sabes, de acuerdo a nuestro versículo clave, okay, in verse number 17, en el versículo número 17, he says, "Do not live any longer as a pagan." que él dice, ya no vivas más como un pagano. Well, how would I know what is living like a pagan and what is not living like a pagan? ¿Cómo sabría yo qué es vivir como un pagano o no vivir como un pagano? That would be the Torah. Esto sería la Torá. So, I mean, we can put the whole study and stop studying Ephesians right now. Podríamos estudiar hacer el estudio y parar en Efesios. Because if somebody is saying you stop living like a pagan, Porque si hay alguien que te dice deja de vivir como un pagano, there has to be agreed on rules for that, right? ellos tienen que estar de acuerdo de acuerdo a las reglas, ¿verdad? Okay, 1 second here. Okay. All right. So let's move on to the next slide so we can build to this main point. Vamos a la siguiente diapositiva para así poder construir este estudio. We're going to start now section number 1, Vamos a comenzar ahora, empezar con la sección número 1, which is verse 1, 2, and 3. la cual es el verso 1, 2 y 3. I'm going to give you a synopsis every time we start a section. Cada vez que vamos a comenzar o a empezar una sección, les voy a dar un resumen. And when you study, you should always break down your chapters into sections. Y cada vez que hagan su estudio personal en casa, deberían de dividir o separar el capítulo en secciones. Because there should be a whole understanding and a part understanding. Porque debería haber un entendimiento en su totalidad y un entendimiento también aparte. You think of it like a house. Pensamos de esto como una casa. A house has a foundation. Una casa tiene cimientos. It then has different floors built of wood. Tiene diferentes niveles construidos de madera. But just because it has wood up doesn't mean it's a house, right? Sí, y porque tenga madera no significa que es una casa, Because ¿verdad? a house needs plumbing, Porque una casa necesita tuberías, electricity, electricidad, heating and air conditioning. calefacción y aire acondicionado. Okay, so that's the way you should always study the Word of God. Y esta es la manera en la cual debería siempre estudiar la palabra de Jehová. Okay, so Ephesians chapter 4 verses 1, 2, and 3. Entonces vamos a leer Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1, 2 y 3. Therefore I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love, and making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. Okay, our synopsis. Nuestro resumen, We realize that the devil has arrived at the baby Messianic congregation. en nuestro resumen nos hemos dado cuenta de que Satanás, el diablo, se ha acercado o había llegado a la congregación bebé mesiánica. Now, how do you arrive at that conclusion? Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Because why beg them to live a holy life unless there's some problems going on? Porque el punto es por qué begging, Encourage. porque él les anima o les pide fervientemente que vivan una vida de acuerdo
como de acuerdo de la vida. Que él es, that's the word. Él les ruega y les pide a ellos que por favor dejen de vivir la vida como paganos. And then in verse 3, Y entonces en el versículo 3, Sha'ul is asking them to preserve unity. y entonces en el versículo 3 Pablo les está pidiendo que preserven la unidad. People love to point fingers. A las personas les gusta apuntar el dedo. Just remember, when you're pointing fingers, Recuérdense que cuando están apuntando un dedo, there's one pointing at the person hay uno apuntando a la persona and 3 pointing back at you. y hay 3 apuntando de regreso hacia ti. You know, even to this day, even in Beth Goyim, we have people doing this. Y aún hasta hoy en día aquí en la congregación Beth Goyim esto sucede. Well, she's doing this or he's doing that. Oh, porque él está haciendo esto, ella está haciendo aquello. And then I go on a fishing expedition with that person. Entonces luego yo me voy en una expedición de pescadería y con esa persona. And I say, can you name me the 7 biblical holy days Y yo le digo a esa persona, ¿será que me puedes nombrar los 7 días santos and their dates? y sus días ordenados? Do you know how to cite the moon? ¿Sabrás tú cómo citar la luna? And so I said, stop pointing fingers. Entonces luego le digo, cuando no saben decírmelo, Well- para de apuntar. Well, they're doing this. Bueno, porque ellos están haciendo eso. Well, it's the same thing that was going on 2,000 years ago. Bueno, es lo mismo que estaba sucediendo 2000 años atrás. So there are certain things that we have to do and certain things that we work on. Bueno, hay ciertas cosas que debemos hacer y otras cosas que debemos de trabajar en pos de ellas. So in verse number 3, Sha'ul, Paul writes, preserve unity. Entonces en el versículo 3 aquí del capítulo 4, Pablo les escribe y les dice, preserven la unidad. So the synopsis, to conclude the synopsis of section 1, Para concluir el resumen de la sección 1, we realize that there is already trouble going on in the baby congregation. nos damos cuenta de que ya había problemas que estaban surgiendo en la congregación bebé mesiánica. Okay? Because if he's saying preserve unity, Porque si él dice preserven la unidad, that means there's problems already. esto significa de que ya hay problemas en la congregación. Okay? So let's move on to the next slide. Vamos a adelantar con la siguiente diapositiva. Let's look at verse number 1. Vamos a leer el versículo 1. Therefore, I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Okay, so Sha'ul says he's united with the Lord. Pablo dice que él está en unidad con Jehová el Padre. See, when you're united with the Lord in spirit and in truth, Démonos cuenta de que cuando estábamos unidos en espíritu y en verdad con Jehová, well, what does that mean? ¿qué significa esto? That means you're following God's laws. Esto significa de que estás siguiendo las leyes de Jehová. Well, how do you know that? ¿Cómo sabes eso? Because in Proverbs 29:8. Esto lo sabemos de acuerdo 28:9. 28:9. Esto lo sabemos de acuerdo a Proverbios capítulo 28 versículo 9, It says, if you do not follow Torah, donde dice que si no sigues la Torá even your prayers is an abomination. y aún así tus oraciones son una abominación. So you can pray over your ham dinner all you want, that is an abomination. Tú puedes orar todo lo que quieras por tu cena de jamón, pero esto sería una abominación. So if you're united with the Lord, Entonces si estás unido con Jehová el Padre. now remember, the New Testament, the Brit Hadashah, is not written. Ahora recordemos de que el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento no está escrito. Okay? So to be united with him, Estar unido con él, that means he must be teaching Torah esto significa que él debe estar enseñando la Torá and he must be living Torah. y él debe estar viviendo la Torá. Okay, so let's read verse number 1 again. Entonces vamos a leer el versículo número 1 una vez más. Therefore, I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Okay, so when you're a leader Cuando eres un líder and you're training up baby
believers, maybe new Messianic believers, y estás enseñando o instruyendo a nuevos creyentes mesiánicos, you can see when people are trying, tú te das cuenta cuando la persona está tratando and you can see when people are just coming here to get a free meal. y te das cuenta cuando las personas solo llegan los Shabbat aquí a recibir una comida gratis. Okay? And you know when people don't understand, Y te das cuenta cuando la persona no entiende or when they have an agenda of their own. o cuando tienen una agenda por sí mismo. So he's saying he's a prisoner, Él está diciendo que él es un prisionero. and that means that you're bound to your master. Y esto significa que estás atado a tu maestro. Now he says, I beg you. Ahora él dice, les ruego. So let's take a look so we can really understand what he's saying in verse number 1. Vamos a echarle un vistazo para poder entender en realidad lo que él les está diciendo a ellos. Let's take a look at the word beg or implore. Vamos a echarle un vistazo a la palabra rogar o implorar. This is Greek number G3870. Esta es la palabra griega G3870. Okay, it means to call to one side, like come over here. Esto significa llamar a alguien, como decir ven acá. Summon, like calling your child or calling an animal. Es como de llamar a tu hijo. Number 2, an exhortation Número 2, exhortación or an instruction. o una instrucción. Number 3, admonish or exhort. Número 3, amonestar o exhortar. And number 4, to beg or beseech. O en el número 4, rogar o... Another word for beseech. Just beg. Rogar. Okay. He's really asking them to please do what he's telling them to do. Él les está rogando que por favor hagan lo que él les está diciendo. Now, we've already gone over the main section, number 7. We looked at it quickly. Hemos ya repasado la sección número 7 rápidamente. And that's what he's saying, don't live like a pagan. Y aquí es donde dice, no vivan más como paganos. So you see in the beginning of this chapter, Entonces puede ver que en el principio de este capítulo, he's begging them to leave their old lives behind. él les está rogando que por favor dejen su vida vieja atrás o su vida antigua atrás. He's encouraging them, he's exhorting them to leave the old life behind. Él les está animando, él les está exhortando de que dejen esa vida vieja o antigua atrás. Now remember, they were worshiping Artemis Ahora recordemos de que ellos estaban adorando a Artemisa and Diana. y a Diana. Okay? So they're living in a pagan city like New York City. Y ellos estaban viviendo en una ciudad pagana como la ciudad de Nueva York, There are many different gods in that city. donde hay diferentes dioses en esa ciudad. So now these people have given their lives to Yeshua. Entonces ahora estas personas han entregado sus vidas a Yeshua. And here their teacher, their rabbi, is saying, I'm united with the Lord. Aquí su maestro, su rabino le está diciendo que él está unido con Jehová el Padre. Now I'm begging you to leave your pagan life behind. Y ahora les estoy rogando que dejen su vida pagana atrás. I'm exhorting you to leave those Christmas trees behind. Les estoy exhortando a que dejen esos árboles de Navidad. I'm exhorting you to leave your rabbinic tradition behind. Les estoy exhortando de que dejen sus tradiciones rabínicas atrás. Leave those candlesticks behind. Dejen esas velas, Leave those kippahs behind. dejen esos kipas. Okay? So he's trying to encourage them Él les está tratando de animar because he sees what's going on with them. porque él puede ver lo que está sucediendo con ellos. Okay? Verse number 1 again. Versículo 1 una vez más. Therefore I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. So in verse number 1 he's saying this is a very good calling. Y en el versículo 1 él les está diciendo que esto es un buen llamado. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's focus on a life worthy of the calling. Vamos a enfocarnos en una vida digna del llamado.
All right, let's first take a look at the word, what calling means. Primero vamos a echarle un vistazo a qué significa la palabra llamado. It is G2821, Es la palabra griega G2821, means a calling to, significa llamado a, an invitation. una invitación. Number 2, to a feast. Número 2, a una fiesta Number o una three- festividad. Number 3 is our key. La definición número 3 es la clave Of the divine invitation to embrace salvation of God. de la divina invitación para abrazar la salvación de Jehová, So you look at a life acoger, worthy of the calling. vivir una vida digna del llamado, This divine invitation. esta invitación divina. See, in all the years I've been doing this, Veamos que en todos los años que el rabbi ha estado haciendo esto, most people don't realize, they say they realize, la mayoría de las personas dicen que se han dado cuenta o han realizado what Yeshua did for them. lo que Yeshua hizo por ellos, That he gave his life. de que él entregó su vida, That it wasn't a quick death. de que no fue una muerte rápida, That it was a painful death. que fue una muerte muy dolorosa. They can repeat this like a parakeet. Ellos pueden repetir esto como que si fueran una cotorra. Pagá! Yeshua died for me. Pagá! Yeshua died for me. Yeshua murió por mí. Yes, I'm covered in the blood. Pagá! Is it pecan or fa? Pagá! You're talking chicken. Polly Wallacracker! Polly Wallacracker! Okay? So, they can say these things. Ellos pueden repetir esto. And you hear the Christians say it all the time. You're like, Y podemos escuchar a los cristianos repetir esto siempre. but they don't change their lives. Mas ellos no cambian sus vidas. So what Sha'ul is saying here in verse number 1, Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 1, lead a life worthy of his death. vivan una vida digna de su muerte. That means you got to change who you are. Esto significa de que tú debes de cambiar quién tú eres. And that means following the Torah. Y esto significa seguir la Torah. Because this is what sets us to be holy. Porque esto es lo que hace que nosotros seamos santos. You can't say that you believe in Messiah Tú no puedes solamente decir que crees en el Mesías and don't do anything he did. y no hacer nada de lo que él hizo. Like the church says, and even a lot of some Messianic congregations are worshiping on Sunday now. Como la iglesia dice y algunas congregaciones mesiánicas que hoy en día están adorando en el día domingo. Okay? So if you're doing that, Entonces si estás haciendo eso then you're not leading a life worthy of the calling. y entonces no estás viviendo una vida digna del llamado. Because the pagans worship on Sunday. Porque los paganos son los que adoran en el día domingo. Okay? So here the word calling, Entonces aquí la palabra llamado to embrace salvation of Jehovah. para acoger el llamado, la salvación de Jehová. What does it mean to embrace salvation? ¿Qué significa acoger la salvación? Now remember Yochanan, John chapter 3. Ahora recuérdense en Yohanan o Juan capítulo 3. Yeshua says to the Jewish leader, Yeshua le dijo a los líderes judíos, you have to be born again. ustedes deben de nacer de nuevo. You got to change your life from what you're doing now to what God wants. Ustedes deben de cambiar sus vidas de lo que están haciendo ahora a lo que Jehová el Padre quiere. So embracing salvation Entonces, en acoger la salvación, means changing esto significa cambiar from the way the world thinks de las cosas de la manera en que el mundo piensa, to the way God wants you to think. de acuerdo a la forma en que Jehová quiere que tú pienses. So a life worthy of the calling Entonces, una vida digna del llamado, means little by little you change. esto significa que poco a poco tú vas a cambiar. Yes, Benjamin. So
that your life needs to measure up to the value of Messiah's death. Yes. Que si tu vida debe tener, valorizarse de acuerdo a la muerte del Mesías. Why would he die if you could still fornicate ¿Por qué él moriría si tú aún sigues fornicando? or steal O robar, or lie or cheat or do drugs? o mentir, engañar, o ser fraudulento, o hacer drogas. Or eat whatever you want instead of what the Father told us to eat? O comer lo que tú quieras comer en vez de lo que el Padre quiere que nosotros comamos. Or make up your own holy days? O tal vez hacer tus propios días santos. So a life worthy is, Yeshua said, sígame, follow me. Entonces, una vida digna significa de cuando Yeshua dijo, sígueme. So this is what Sha'ul is saying in verse 1. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 1. A life worthy of being called by Messiah's name. Una vida digna de ser llamada por el nombre del Mesías. I'm Messianic. Yo soy mesiánico. That means I follow Messiah. Esto significa yo sigo al Mesías. So it would be denying everything about yourself. Well, the things that are not of God. La pregunta del hermano es que si esto sería negar todo de ti mismo, y la respuesta de Rabbi es que, bueno, todo lo que no pertenece a Jehová. Okay, I mean, there might be, you might have been following Torah in some of your lives and not even, some parts of your lives and not even know it. Tal vez hubieras estado siguiendo la Torah en ciertas partes de tu vida, más en otras no. Like you might have been a man of honor. Y tal vez ni siquiera te hubieses dado cuenta, y como decir que, digamos que eres un hombre de honor. I say what I'm going to do and you don't need to, we don't have that anymore. Como decir que yo voy a hacer lo que yo digo y ya no tenemos esto. Back in the 50s, a good name was worth money. Es como decir cumplir con tu palabra, y si dices lo que vas a hacer, lo cumples. Once the 1970s hit, nobody cared about their name. En los años 50 esto era muy popular, cumplir con tu palabra, más después que ha pasado el tiempo ya a nadie le importa eso. And especially today, people really don't care about their Y name. especialmente hoy en día, en la época que estamos viviendo, en realidad a nadie le interesa. There's that idiot actress that's, I'm so proud of my abortions. Como esta actriz idiota que dijo que ella está muy orgullosa de su aborto. So you're proud of murder. Entonces, ¿tú estás orgullosa de matar a? Maybe we could send Ted Bundy to her house. He's proud of murder too. Tal vez podríamos enviar al asesino Ted Bundy a su casa. Él tal vez puede ser un asesino Or también. Charles Manson. O a Charles Manson. Well, he's a believer now, so maybe he'll witness to her. Okay, so a life worthy of the calling. Entonces, una vida digna del llamado. That's what he starts out with. De esta manera es que él empieza To embrace salvation. en acoger la salvación. Now that's a very key understanding, embracing something. Ahora, esto es una clave, un entendimiento muy clave, acoger algo. Okay, people embrace things they love, Hay personas que acogen cosas que ellos aman. whether it be, if somebody were to give you a bar of gold, you would embrace it. Oh, yeah. Como si alguien como si alguien te daría una barra de oro, esto tú la acogerías, ¿verdad? Okay, or you can embrace whatever. Tú podrías acoger cualquier cosa. Okay, so here he's encouraging them, begging them Aquí él les está animando, él les está rogando a ellos to embrace this new life that you've asked for. que acojan esta nueva vida, la cual ellos habían pedido, que ellos habían preguntado por eso. Okay, any other questions or comments before we move on to the next slide? ¿Alguna pregunta o comentario antes de que sigamos a la siguiente diapositiva? Going on to the next slide, Siguiente diapositiva. we're now going to do verse 1 and 2. Ahora vamos a leer el versículo 1 y 2. Therefore I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called.
Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love. Amen? Amén. Okay, so from verse 2, Entonces, en el versículo 2, you can see now that there's trouble in paradise. podemos ver de que hay problema en el paraíso. And we see later on in the chapter, Y vemos más adelante en el capítulo, in section number 7, en la sección número 7, that he's encouraging people to stop living their lives like pagans. que Él les está animando a las personas de dejar de vivir sus vidas como paganos. And one of the key words in verse number 2 Y una de las palabras claves en el versículo 2 is patient, or in some translations, tolerant. es la palabra paciencia, o en alguna traducción es tolerancia. To this day, even in this congregation, I don't find this to be applicable. Hasta en este día y aún en esta congregación, no creo que esto sea aplicable. People are, as I said earlier, always pointing fingers. And Como no di- congregation is perfect. Como dije anteriormente, siempre las personas están señalando a otros y ninguna congregación es perfecta. If you can't quote at minimum 50 of the God's laws, you should just be patient with other people. Si tú no puedes ni siquiera mencionar 50 de las leyes, deberías tener paciencia con los demás. Okay? So he's saying to these people that have come from all different groups of people, Entonces Él les está diciendo a estas personas que vinieron de diferentes grupos de personas, because remember 17 weeks ago when we started this study, porque recuerden 17 semanas anterior cuando empezamos este estudio, we took a look at the city of Ephesus. le habíamos echado un vistazo a la ciudad de Éfeso. Who was living there? ¿Quiénes vivían allí? It wasn't one people group. No era un solo grupo de personas. It was people from every race, creed, and color living in Ephesus. Eran personas de todo tipo de raza, credo y color, Coming together as one grouping of people. la cual se habían unido juntos para así hacerse un solo grupo de personas. For some people, Para algunas personas, some things are going to be easy to leave. algunas cosas van a ser fácil de dejar. For some other people, it will not be as easy, Para algunas otras personas no sería tan fácil, especially if one person, the husband is coming, but the wife will not. y especialmente cuando el esposo se está congregando y la esposa no. And the wife not coming might even cost you a marriage. Y la esposa no congregarse tal vez te pueda costar hasta el matrimonio. But some spouses might not take it that far. Pero tal vez hay algunos esposos de que no lo lleven así tan lejos. Oh, you finally showed up. It was so nice of you to come and join our party. No, it's Miss C there. Technology challenged, are you? Okay. So Sha'ul is saying in verse 2, Pablo está diciendo en el versículo 2, be patient with one another. sean pacientes el uno con el otro. Some people leaving eating, calamari might be easy. Tal vez algunas personas dejar de comer calamares fue fácil. But for some other people, it's hard to leave that type of food. Pero para algunas otras personas tal vez sea duro dejar ese tipo de comida. Say you're an Italian family Digamos que tú eres una familia italiana and you leave Catholicism. y dejar el catolicismo. And every Sunday you would go over your mother's house, Y todos los domingos solías ir a la casa de tu your mamá, mother and father's house, and the whole family gets together. a la casa de tu mamá. You bring me good. I grew up in an Italian town. Yeah, and I got to know that. Yeah, it's literally like that. So they get there and they're eating certain foods. Y ellos se reúnen y están comiendo ciertas comidas. Mom made her own sausage, La mamá hizo su propia salchicha. okay? And, oh, you're not going to eat my food anymore? ¿Ya no vas a comer más mi comida? For some people that might be easy, for some it might not. Para algunas personas esto tal vez sería fácil, pero para otras no. For some families, let's say the husband's not coming.
Para algunas familias, digamos que el esposo no se está congregando and the wife's coming to y congregation, la esposa se está congregando and the husband is a pagan. y el esposo es un pagano. Are you going to break up your family that quickly? ¿Vas a separar tu familia de tan rápidamente? Then you haven't read some of Sha'ul's other writings. Entonces tú no has ni siquiera leído alguna de las enseñanzas, de las cartas de Pablo. Now, why are we talking about this? Ahora, ¿por qué estamos hablando de Look esto? at verse 2 again. Veamos el versículo 2. Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love. Okay? So here in Ephesus is a baby Messianic congregation. Aquí en Éfeso es una congregación bebé mesiánica. Okay? He's telling them, all right, deal with one another, people. Él les está diciendo, traten el uno con el otro. Now, something we don't experience here in America, but they do in Israel. Algo que nosotros no experienciamos aquí, pero sí lo hacen en Israel. Okay? When you become a Messianic believer in Israel today, Cuando tú pasas a ser un creyente mesiánico hoy en día en Israel, especially if you were an Orthodox Jew, y especialmente si tú eras un judío ortodoxo, you're going to lose everything. tú lo vas a perder todo. Even if you get caught looking at a Messianic website, you can lose everything. Y aún así, si te sorprenden buscando o viendo una página web, una página mesiánica, It's something we don't understand here in America, esto es algo que nosotros no entendemos aquí en los Estados that a Unidos. lot of the Christians do understand in other parts of the world today. Pero hay muchos cristianos que sí lo entienden en otras partes del mundo hoy en día. You become a believer in China, Si tú ser un creyente en la China, you know, they don't get into a lot of stupid stuff that we get into here. ellos no se meten en situaciones como la que nosotros pasamos aquí. But this is what was going on in Ephesus. Pero esto era lo que estaba sucediendo en Éfeso. So he's telling them to be patient. Entonces él les está diciendo a ellos que sean pacientes, Be tolerant of one another. sean tolerantes el uno con el otro. You know, there are certain things that have to be dealt with right away, Hay ciertas cosas que deben de ser tratadas en ese mismo momento but there's other things that can take their time. y hay otras cosas que pueden tomar su tiempo. Okay, so you have to determine and understand where your battles need to be. Entonces tú debes de conocer y entender cuáles son tus batallas. But here in verse 2 he's saying, be humble, Pero aquí lo que le está diciendo en el versículo 2 es, sean humildes, be gentle, sean amables, be tolerant, be patient. sean tolerantes, sean pacientes. You know, because everybody's got their own personal walk with Elohim. Porque cada quien tiene su propio caminar con Elohim. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's take a look at what the word patient means in the Greek, or tolerant. Vamos a ver qué significa la palabra paciente o tolerar en griego. Patient or tolerant is G04-06. La palabra paciencia o tolerancia es la palabra griega G430. Number 1, to hold up. Número 1, el sostener. Number 2, to hold oneself erect and firm. El sostenerse, la persona como personal, sostenerse firme y erecta. Number 3, to sustain, to bear, to endure. Número 3, es sostener, aguantar y resistir. Endure. Es resistir. Okay? You gotta understand that everybody's got to walk with the Lord. Debemos de entender que cada persona tiene su caminar con Jehová el Padre. And the leadership has to deal with the problems. Y el liderazgo es que tiene que lidiar con el problema. Okay? There's levels to understanding. Hay niveles para el entendimiento. And the leadership needs to, they know more about that person than you do. Y el liderazgo conoce más de esa persona que tú, del cual tú conoces. So Sha'ul is saying, endure with somebody.
Entonces Pablo está diciendo, resiste, sé resistente con otra persona. Now, if you're living in community, there are going to have to be certain rules. Ahora, si estamos viviendo en comunidad, van a haber ciertas reglas. But even then, Pero aún así, this is what we're seeing here in chapter 4. pero aún en ese momento, lo que estamos viendo aquí en el capítulo 4, This was one of the first Messianic congregations. esta fue una de las primeras congregaciones mesiánicas. Okay? So he's saying, bear up, endure, Él les está diciendo, sopórtense, resistan, because this is all new. porque todo esto es nuevo. They don't have an infrastructure. Ellos no tenían una infraestructura. Okay? So he's trying to encourage them Él les está tratando de animar to look in the mirror first. que se miren al espejo primero. Help your brother or sister bear their burden. Entonces ayuda a tu hermano y a tu hermana a soportar su carga. But remember, it can all come back at you. Pero recuerden que todo puede regresarse a ti. Remember Yeshua said, take the log out of your own eye. Recuerden que Yeshua dijo, saca la viga de tu propio ojo. Okay? Anybody questions or comments so far? ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? Marty, Hasta you ahora. awake? Give me a break. Give me a break. I'm here. You're here? Oh, good. How you doing over there? I'm doing okay, Rabbi. Pretty good. Thank you. I'm awake today. Well, because you had yesterday off. All right, going on to the next slide. Siguiente diapositiva. All right, verse number 1 and 2 again. Versículo 1 y 2 una vez más. Therefore I, the prisoner, united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love. Okay, so now what does this love thing mean? Ahora, ¿qué significa esta cuestión de amor? Love, we're going to look at with bearing with one another in love. Vamos a ver la parte de soportar el uno con el otro en amor. Okay, so let's take a look at the definition for love. There's another word, sobrellevar. Bearing. Yeah. Okay. Okay, love is G26. La palabra amor es G26. The Greek word is agape. La palabra griega es agape. Agape. Number 1, brotherly love. Número 1, amor de hermano, de hermandad. Goodwill. Fraternidad. Goodwill. De buena voluntad. Love. Amor. Now, synonyms help us to understand this word. Ahora los sinónimos nos permiten entender esta palabra. Kindness, Bondad, compassion, compasión, consideration. consideración. Because everybody might be going through something different than you. Porque cada persona tal vez esté pasando una situación diferente la cual tú estás pasando. You might have not gotten along with your family. Tú tal vez no te llevabas bien con tu familia. And it might be easy to leave your family behind. Y tal vez es fácil para ti dejar a tu familia atrás. But another person Pero tal vez otra persona might have had a lot of brothers and sisters, tal vez tuvo muchos hermanos y hermanas. and it's hard for them to leave that pagan family behind. Y se le hace duro o fuerte dejar a esa familia pagana atrás. So you got to take that person's life into consideration in love. Entonces tú debes de tomar la vida de esa persona en consideración y en amor. So this is where these letters are good. Por esto es que estas cartas son buenas. Okay? United with the Lord, Unidos con Jehová el Padre, each try to live their life worthy of this calling, cada uno trate de vivir su vida digna de acuerdo a este llamado, because it's a personal walk with Yeshua. porque es un caminar personal con Yeshua. You've been called to this divine calling,
Tú has sido llamado a este llamado divino. Be patient with one another, Sé paciente el uno con el otro, bearing with one another sobrellevando el uno al otro in compassion, en compasión, kindness, en bondad, goodwill, buena voluntad, according to the Torah. de acuerdo a la Torah. So this is what he starts off this chapter with. Entonces, de esta manera es que Pablo empieza este capítulo. And then the other word is decency. Entonces, la otra palabra es decencia. How do we know what is decent? ¿Cómo sabemos lo que es decente? Okay, should I share my cocaine with somebody? ¿Sería que yo debería repartir mi cocaína con otras personas? No, it's too expensive. It's all mine. No, eso es muy caro, eso es mío. Okay. Should I share my beer with somebody? No, it's my beer. ¿Será que yo debo de compartir mi cerveza con alguien? No, esta es mi cerveza. Should I share my cheer wine with somebody? Absolutely not. ¿Será que yo debería compartir mi gaseosa con otra persona? That's almost No. worth just moving to North Carolina just for that, the cheer wine. Actually, Look, Josh is holding up. You're mean. by Martin and Waze, they have the cheer wine, so they have it like stockpile up, so I got you. You don't need They to got know. cheer wine in Pennsylvania? Huh? They have cheer wine. In Pennsylvania. And Waze, just by the supermarket that we go. Oh. They have them in stock there, cheer wine, any flavor you want. Oh. So, I got you. So there, Josh. Okay. So he's saying in love, Entonces aquí le está diciendo en amor, in kind-hearted. en un amor compasivo, All right, let's move on to the next slide. un corazón compasivo. Now we're going to move on to verse 3. Ahora vamos a adelantar al versículo 3. Come on, I got through 2 verses in under an hour. Bueno, vamos a ver, ya estudiamos 2 versículos en tiempo de 1 hora. Okay, now we read verse 1, 2, and 3. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Therefore I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love, and making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. This is a very key verse, number 3. Este versículo 3 es uno muy clave, Because it starts off with every effort porque empieza diciendo todo esfuerzo to preserve the unity. para preservar la unidad. Most people do not, even to this day, do that. Y la mayoría de las personas, aún hasta este día, no hacen eso. And he's saying, preserve the unity. Y él les está diciendo, preserven la unidad. Now let's look at the converse of that. Ahora vamos a ver lo contrario de esto, Because there's disunity. porque hay desunidad también. So here, even in the Bible, Ahora, aún aquí en la Biblia, because a lot of people try to look for the perfect congregation, porque hay muchas personas que tratan de buscar la congregación perfecta. there is none perfect except for Beth Goyen. No hay, no hay ninguna congregación perfecta excepto Beth Goyim. Well, we're imperfect. We don't have any cheer wine here. Bueno, somos imperfectos, no tenemos ningún cheer wine. But we do have these really nice cups. Okay, so this is showing you Esto nos está mostrando that there is already some cracks in the foundation de que hay algunas roturas en el cimiento that lead them to fall in Revelation chapter 2. que los lleva a caer de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2. See, Satan doesn't have to destroy a congregation himself. Veamos, Satanás no tiene que destruir una congregación él mismo. What he does is he uses tools. Lo que él hace es que él usa herramientas. He gets people to
start fighting amongst each other. Lo que él hace es, la táctica que él usa es que hace que las personas empiecen a pelear, a tener discordia entre sí. Now, we're in a commercial building, Ahora estamos en un edificio que es and the comercial building's pretty big. y este edificio es bastante grande. In this commercial building, there are 3 churches and 1 congregation. En este edificio hay 3 iglesias y una congregación. Now, the 3 churches, why should there be 3 different Spanish-speaking churches? Ahora, hablando sobre las iglesias, ¿por qué deberían haber 3 diferentes iglesias la cual hablan un mismo idioma? Why is there 1,500 denominations of Christianity? ¿Por qué es que hay 1500 de diferentes denominaciones de la cristiandad? Because there's disunity with God. Porque hay desunión con Jehová. Okay? So here we're already seeing it in verse number 3. Entonces aquí ya lo estamos viendo en el versículo 3. If he's writing, now remember, paper or parchment was very expensive. Ahora recuerden que pergamino o papel era muy caro. You didn't just write down any word. Tú simplemente no escribías cualquier palabra. You chose your words carefully, Tú solías escoger tus palabras cuidadosamente and you thought about it before you wrote it down. y tú las analizabas antes de escribirlas. Okay? So here he's writing, make every effort to preserve unity. Aquí les está escribiendo, traten de hacer todo el esfuerzo posible de preservar la unidad. Now let's see what the word unity is in the Greek. Ahora vamos a ver qué significa la palabra unidad en el griego. G1775. Es la palabra griega G1775. Mean number 1, unity. Número 1, unidad. Number 2, agreement. Número 2, de acuerdo. Do everything Acuerdo. to try to agree with one another. Traten de hacer todo lo posible de estar de acuerdo el uno con el otro. You know, there are some laws that are for men, Hay algunas leyes o reglas que son para el caballero, para el hombre. some laws for women, Unas para las damas. some laws for married people and unmarried people. Algunas para los casados y otras para los solteros. So what he's trying to tell them is do everything you can Lo que él les está tratando de decir es que hagan todo lo posible to try to agree on the major points. de tratar de estar de acuerdo en los puntos mayores. This is what a lot of people today don't try to do. Esto es lo que la mayoría de las personas hoy en día no tratan de hacer. Well, she's doing this. Bueno, ella está tratando de hacer esto. Well, can you name me the 7 holy days Bueno, dime los 7 días santos and their dates y sus días. and what you need for each of the Y lo que necesitas para cada uno de esos días. Okay? And they can't. Y ellos no pueden hacer So they're eso. not trying to preserve the agreement. Entonces ellos no están tratando de preservar el acuerdo. They're allowing Satan to divide. Ellos están permitiendo que Satanás los divida. So let's read verse 3. Vamos a leer el versículo 3. Making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. See, if you're looking at the cross, Veamos, si te fijas en la cruz, if you're trying to follow Elohim, si tratas de seguir a Elohim, then there's a binding power of shalom. entonces allí está el poder unificador de Jehová. So he's trying to point them to that binding power. Y él les está tratando de señalar a ellos hacia ese punto de la unificación, de la unidad. So you always always say this, WWYD. Siempre di esto, www. YD. YD. What would Yeshua do? ¿Qué haría Yeshua? Well, I don't want to be with that person. They're a pagan. Bueno, yo no quiero estar con esas personas, ellos son paganos. Well, Yeshua said the healthy don't need a doctor. Entonces Yeshua dijo, el que está sano no necesita al doctor. So here's what Sha'ul is trying to do, is say, guys, Entonces aquí lo que Pablo está tratando de decirle, chicos,
What are you doing? ¿Qué están haciendo? Do everything you can to not eat each other. Traten de hacer todo lo posible para que ustedes no se maten el uno con el otro. We got the Romans that are trying to do that to us. Tenemos a los romanos que están tratando de hacer eso con nosotros. We got the world that's trying to do that to us. Tenemos al mundo que está tratando de hacer eso con nosotros. We got the rabbis trying to do that to us. Tenemos a los rabinos que están tratando de hacer eso con So he's nosotros. saying, preserve the unity. Entonces él les está diciendo, preserven la unidad. Let's go on to the next slide. Siguiente diapositiva. Let's read verse 1, 2, and 3. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Therefore I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Always be humble, gentle, and patient, bearing with one another in love, and making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. Now in verse number 1, Ahora en el versículo 1, he's trying to say, look at yourselves, begging you. él les está tratando de decir, mírense o analícense a sí mismo, y él les está hablando singular, personal. Live a life worthy of the calling of Yeshua's death. Vivan una vida digna del llamado de Yeshua y de su muerte. Always be patient. Siempre sean pacientes. Everybody's new at this. Todos somos nuevos en esto. They make every effort Entonces traten de hacer todo lo posible to preserve the unity de preservar la unidad the Spirit gives through shalom. que el Espíritu les da a través de la paz. Now, what does shalom or peace mean? Ahora, ¿qué significa la palabra shalom o paz? Okay. Shalom or peace is G1515. La palabra shalom o paz significa, es la palabra griega G1515. Number 1, a state of national tranquility. Número 1, un estado de tranquilidad nacional. All right, so let's look at number 1 for a second. Ahora vamos a enfocarnos en la número 1 por un segundo. As a whole group, Como un grupo en su totalidad, because he's talking about national tranquility, national calmness. porque él está hablando de una tranquilidad nacional, una calma nacional. When you come into congregation, Cuando tú entras a la congregación, if somebody you don't know sits next to you, si hay alguien que tú no conoces, el cual se sienta a tu lado, and you get, who's this person? y empiezas a preguntarte quién es esa persona, Or somebody you've had a difference with in the past sits next to you. o una persona a la cual tuviste una indiferencia con ella en el pasado, se te sienta al lado. Do everything you can to preserve the national tranquility of the congregation. Haz todo lo que puedas para preservar esa tranquilidad nacional, Okay, so as a whole, como en su totalidad, working together. trabajando unánimes. Number 2, Número 2, exemption from rage and havoc of war. excepción diga. Excepción de la destrucción de una guerra. Okay, this is why we have so many churches in this building. Por eso es la cual tenemos muchas iglesias aquí en este edificio. Because every man thinks that he's supposed to be a pastor. Porque cada hombre piensa que él tiene que ser un pastor. And they start wars in their little churches and Y congregations. ellos empiezan a tener guerras entre sus y pequeñas iglesias y congregaciones. And this is what happened at Ephesus. Y esto fue lo que sucedió en Efesio. Because they fall, Yeshua says they fall. Porque Yeshua mismo, él dijo que ellos habían caído. So he's saying, do everything you can Entonces él les está diciendo, hagan todo lo posible to preserve the unity. para así preservar la unidad. Well, let's pause from the outside world for a second. Entonces vamos a tener una pausa en relación a las cosas del mundo. Because in verse 1, he's talking about you. Porque en el versículo 1 él está hablando de ti en personal. What are you doing in your lives to preserve
your tranquility with God? ¿Qué están haciendo ustedes para así preservar la tranquilidad con Jehová? Let's write that down. Vamos a escribir eso. What are you doing in your life to preserve the tranquility with Elohim? ¿Qué están haciendo ustedes para preservar esa tranquilidad con Elohim? What are you doing in your life to preserve the tranquility with Elohim? ¿Qué están haciendo ustedes para preservar esa tranquilidad con Elohim? See, if you picked up your cross, Veamos, si tú cargas tu cruz, then you're preserving the tranquility. entonces así estarías preservando la tranquilidad. But what does it mean to pick up your cross? Pero entonces, ¿qué significa recoger o levantar tu cruz? Because Yeshua says, pick up your cross and follow me. Porque Yeshua dice, recoge tu cruz y sígueme. So you got to know which laws there are for you to follow. Entonces tú tienes que saber cuáles son las leyes que hay para que tú sigas. See, it starts with yourself, Veamos, esto empieza contigo mismo. leading a life worthy of the calling. Vivir una vida digna del llamado. That's what he's trying to encourage these babies to do. Esto es lo que él está tratando de animarle a estos bebés que hagan. God dealt with you when you were a pagan. Jehová trató contigo cuando eras un pagano. He had every right to strike you dead, Él tenía todo el derecho de matarte, but he didn't. pero él no lo hizo. So when somebody in the congregation you think is doing something wrong, Entonces, si hay alguien en la congregación la cual tú piensas de que está haciendo algo errado o algo malo, now this part of the letter is patterning after Matthew chapter 18. entonces esta parte aquí, la cual estamos estudiando, esto está haciendo un paralelo o está haciendo un patrón de Mateo capítulo 18, Where Yeshua says, go to your brother first, donde Yeshua dijo, primero ve donde tu hermano, privately. privadamente. Then, if that doesn't work, go with a brother. Entonces, si eso no resulta, no sale bien, ve Matthew 18. con otro hermano. Mateo 18. Then he says, if that doesn't work, then you bring him in front of everybody. Entonces, si esto no trabaja, luego llévalo de frente de la congregación. Doing everything you can to preserve the unity. Haz todo lo posible para preservar la unidad. But it starts with you. Pero esto empieza contigo. Before even going to your brother, did you pray for that problem in your brother's life? Antes de ir a donde tu hermano, ¿será que oraste por esa situación o ese problema por la cual está pasando tu hermano? More than once and more than 2 minutes. Más de una vez y más de 2 minutos. Did you really intercede for that person's best interests? ¿Será que realmente intercediste por los mejores intereses de esa persona? Because the Spirit gives binding power of shalom. Porque el Espíritu es unificador de la paz. But it starts with you living a life worthy of your calling. Pero esto empieza contigo viviendo una vida digna de tu llamado. Be gentle. Sé amables. Be humble. Sean humildes. You were once in that position yourself. Ustedes una vez estuvieron en esa posición ustedes mismos. Especially if you were worshiping on Sunday, you were definitely in that position. Y especialmente si estaban adorando un domingo, el domingo estuvieron en esa posición. And Yeshua was patient with us. Y Yeshua es paciente con nosotros. He says, my shalom I give to you. Y él dice, mi paz os doy. Okay? I mean, there are certain times where you have to do certain other things. Hay ciertos momentos en cuales tienes que hacer algunas otras cosas. But to do everything to preserve the unity. Pero tú haces todo lo posible para preservar esa unidad. Number 3, Número 3. for shalom. Paz. Peace between individuals. Una paz entre dos individuos. Harmony. Armonía. Like on a piano, you have three keys, it makes harmony.
como en un, Makes a chord. como en un piano, en un teclado, tres teclas o tres acordes componen una armonía. Except if you're Martin. Excepto si- Oh, now you're making me sleep. Okay? So, doing everything you can haciendo todo lo posible to help further God's kingdom. para así ensanchar el reino de Jehová. But it starts with your unity with God or Elohim first. Pero esto empieza con tu unidad con Jehová, Elohim primero. Number 4, Número 4. shalom is security, safety, prosperity. Shalom es la seguridad, la seguridad, prosperidad. So the Spirit will give security. Entonces el Espíritu te dará una seguridad. That's if you're praying Esto es si tú estás orando for this unity. por su unidad. The Spirit will give safety El Espíritu te daría socorro if you're in unity with Elohim. si estás en unidad con Elohim. The Spirit will help give prosperity El Espíritu te ayudará a prosperar if you're leading a life worthy of the calling. si tú estás llevando una vida de acuerdo, digna del llamado. As we learned in this past Shabbat's lesson. Como aprendimos en las enseñanzas del Shabbat que pasó. You don't want to be led in captivity. Tú no quieres encontrarte en el cautiverio. What are you trading for that unity? ¿Qué estás tú intercambiando por esa unidad? Let's move on to the next slide. Siguiente diapositiva. All right, I told you we're going to get through 2 sections tonight. Les dije que íbamos a estudiar 2 secciones. All right, we're going on to section number 2, Vamos a la sección número 2, verse 4 through 6. versículo 4 al 6. This part is called There is One Body. Esta parte se titula Solo hay un cuerpo. Any questions or comments about the last section? ¿Alguna pregunta o comentario sobre este estudio? Everybody good? ¿Todos están bien? Nana. No. Man, look at that hair. She's got the fro going on. All right. Everybody say hello to Nana. You want to say hello? All right. Section number 2, verse 4, 5, and 6. Entonces la versión número 2, versículo 4, 5 y 6. Nana's on the television. You want to come see Nana? Wait, who's Nana? All right. There is one body and one spirit, just as when you were called to one hope. And there is one Lord, one trust, one immersion, and one God, the Father of all, who rules over all, works through all, and is in all. Okay? Now, the synopsis of this second section El resumen de esta segunda sección is one must remember these people were coming out of a culture of many gods. es que debemos recordar de que estas personas estaban saliendo de una cultura de muchos dioses. Okay? That's one thing that we sometimes forget. Esto es algo que muchas veces o a veces olvidamos. There was a god of this, a god of that, just like the American Indians, a god of trees, god of wind, god of fire. Y que había un Dios de esto, un Dios para aquello, un Dios para cada diferente situación o cosa, y eso igual es igual que los nativos, indios nativos de los Estados Unidos, que ellos tenían también un Dios para todo. So the second section Entonces la segunda sección, lets you get some insight into section 1. esto te permite obtener información de la sección 1. Because in section 1 we were dealing with disunity. Porque en la sección número 1 estábamos tratando con la desunidad. Then why follow up with this section? Entonces, ¿por qué seguir con esta sección? Because they were still
acting like pagans. porque ellos aún seguían actuando como paganos. Okay? In section 2 here, Aquí en la sección número 2 it is a reminder in section 2 es un recordatorio en la sección 2 that there's a lot to be learned about the Father. de que hay mucho que aprender del Padre. And He's the creator of all living. Y Él es el creador de todo lo que vive. This also proves that He's teaching the Torah. Y esto también comprueba de que Pablo estaba enseñando la Torá. Because where do you find out that He's the creator of all things? Porque ¿dónde es que tú encuentras de que el Padre es el creador de todas las cosas? In the book of Bereshit, Genesis. En el libro de Bereshit o Génesis. And you find out that animals have souls in Genesis 9, verse 6. Y en Génesis capítulo 9:6 puedes aprender de que los animales tienen una alma. I heard an Oxford theologian today say animals don't have souls. You heard who? A University of Oxford theologian Una universidad de Oxford, no, teológica, un teólogo theologian, was arguing with his new wife estaba argumentando con su nueva esposa and said that monkeys did not have souls. de que los monos no tenían una alma. And he was an ancient Hebrew scholar. Y él era un estudiante del hebreo antiguo. It's very clear in Genesis Bereshit 9:6 that every animal is going to have to give an accounting to God. Y está muy claro en Génesis capítulo 9, versículo 6, de que todo animal deberá dar cuentas a Jehová el Padre. Where are you going to give this accounting? Entonces, ¿por qué vas a dar a rendir cuentas? Unless you have a soul that has to go up to heaven. Al menos que tengas una alma que tiene que subir al cielo. Now, animals are not redeemable Ahora los animales no pueden ser redimidos, because Yeshua redeemed man because he's the son of man, porque Yeshua redimió al hombre porque él es el hijo del hombre, not the son of the apes. no el hijo de los monos. But if you don't follow the Old Testament, you don't know this. Pero si tú no sigues el Antiguo Testamento, tú no conoces esto, no So sabes de in esto. section 2, we're going to talk about the Father of all. Entonces en la sección número 2 vamos a hablar del Padre de todas las cosas. And it says he rules over all. Y dice que Él es quien es soberano por sobre todas las cosas. If he's a ruler, you might want to follow his rules. Entonces si Él es soberano por sobre todas las cosas, entonces tú vas a seguir sus reglas. Okay, and that means if he's talking about the rules of the Father, Entonces si Él está hablando de las leyes del Padre, that means he's teaching them the rules. esto significa de que Él les está enseñando a ellos las reglas. Because why talk about the Father and his rules unless you're teaching about the Father and his rules? ¿Por qué hablar del Padre y sus reglas, al menos que le estés enseñando las reglas? But we're under grace. Pero estamos bajo la gracia. We don't need to follow them rules. No tenemos que seguir esas reglas. Then why do I care what the Father thinks? Entonces, ¿por qué entonces me interesa el Padre? If all I got to do is say, I'm covered in the blood of Y Jesus. como los cristianos dicen, oh, yo estoy cubierto en la sangre de Jesús. Ashallah walla bing bang. Ashala wala bim bam. Rambo saca la basura, usa la rama seca. French noodles. Next slide. Verse number 4. Versículo 4, siguiente diapositiva. There is one body and one spirit, just as when you were called to one hope. Okay, so now we're looking at there's one body. Entonces ahora vamos a estudiar que solo hay un cuerpo. That means Yeshua died for all of mankind and the Esto world. significa de que Yeshua murió por toda la humanidad. That we're supposed to be one family. Que estábamos supuestos a ser una sola familia. So the church might want to learn this. Entonces la iglesia tal vez querrá aprender esto. Because when the church says the Sabbath is for the Jews, Porque cuando la iglesia dice que el sábado es para los judíos,
That means we can't be one family. Esto significa de que no podemos ser una familia. Okay. Okay. Verse number 4. Versículo 4. There is one body and one spirit, just as when you were called to one hope. Okay, so he's saying to this baby Messianic congregation, Entonces él les está diciendo a esta congregación bebé mesiánica, we are family. somos una familia. Okay? That means we all sit down the Pesach together. Esto significa que todos nos vamos a sentar juntos en la cena de la Pascua. We all celebrate Yom Teruah together. Todos celebramos la fiesta de las trompetas juntos. The Christians don't celebrate Christmas and the Jews Hanukkah. Y ellos, los cristianos, celebran la Navidad y los judíos el Hanukkah. We all celebrate Hanukkah as Yeshua did in John chapter 10 verse 22. Todos celebramos Hanukkah de acuerdo como Yeshua dijo, John 10:22. de acuerdo al Evangelio de Juan 10:22. Okay, because it says the feast of dedication. Porque esto él dice, habla allí diciendo la fiesta de la dedicación. Well, how do you say that in Hebrew? Hanukkah. Entonces ahora, ¿cómo dices dedicación en hebreo? Hanukkah. Okay, so here we're one body. Aquí somos un solo cuerpo. Okay, so let's take a look at the Greek word. Entonces vamos a echarle un vistazo a la palabra griega. G4983. La palabra griega G4983. Number 1, the body of both men or animals. Número 1, el cuerpo de ambos, del hombre o animal. Number 2, the body of planets and of stars. Número 2, el cuerpo de los planetas o las estrellas. Okay, because planets are different than stars. Porque los planetas son diferentes a las estrellas. Men are different than animals. El hombre es diferente al animal. But they're all God's creation. Pero todos son la creación de Jehová. Men are different than women. Los hombres son diferentes a las mujeres. And women are different than men. Y las mujeres diferentes a los I hombres. know the world in its stupidity wants to try to trick you. Sabemos de que el mundo y sus estupideces están tratando de engañarte. That a man just thinking he can be a woman is going to have a menstrual cycle. Que un hombre por tan solo pensar de que es mujer que le va a llegar la menstruación. That's what you want to say to a gay guy. Esto es lo que tú quieras decirle a un homosexual. You want to be a woman? ¿Tú quieres ser una mujer? Go ahead, have a menstrual cycle every 28 days. Adelante, ¿por qué no te llega la menstruación cada 28 días? Okay? Then you can be a woman. Entonces luego podrás ser una mujer. Without that, you're not a woman. Sin eso, no eres una mujer. Well, they're going to say older women don't have it, but they used to. Pero con eso dirían tal vez, no, pero una mujer ya más en edad avanzada no la tiene. Bueno, la respuesta es, solían tenerla. So he's saying we're supposed to be one body. Entonces él les está diciendo de que estamos supuestos a ser Just un like solo cuerpo. on the fourth day, Por eso es que en el cuarto día, God created the sun, the moon, and the stars. Jehová hizo el sol, la luna y las estrellas. They are for times, seasons, and years. Están allí para los tiempos, para las estaciones y para los años. Okay? So it's the body of sun, moon, and stars. Entonces ese es el cuerpo de la luna, el sol y las estrellas. But they all have different jobs. Pero cada uno tiene diferente trabajo. The sun's not going to be the moon. El sol no va a ser la luna. So that means there's going to be Jew and Gentile. Esto significa de que va a haber judío y gentil. Okay? So that's what he starts off with. Así es como él comienza. Él empieza esto. Let's go on the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse number 4 again. Versículo 4 una vez más. There is one body, Hay one spirit, just as when you were called to one hope. Okay? So now what we're going to look at, there's one spirit. Ahora lo que vamos a estar estudiando es de que hay un solo espíritu. That means this follows up what he was talking about before. Esto sigue con lo que él estaba hablando anteriormente. Because remember when
when we looked at section 1. Porque recuerden cuando estuvimos estudiando la sección número 1, He ended that there was preserved unity. él terminó diciendo que deberíamos preservar la unidad. Go back to verse 3. Vamos de regreso al versículo 3. Making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. Okay? So then he follows that up in the next section Entonces él prosigue diciendo en la siguiente sección that there's one Spirit guiding everyone. de que hay un solo espíritu guiando a todos. This is following what Yeshua said at the end of the Gospel of the Gospels. Esto es siguiendo la misma línea de lo que Yeshua dijo al final de los evangelios. Then what did he say? Entonces, ¿qué fue lo que The Yeshua Father dijo? will send the Ruach HaKodesh to remind you Que el Padre enviaría al Ruach o al Espíritu Santo para of recordarle everything that I have said. de todas las cosas de que Yeshua dijo. So there's one Spirit. Entonces solo hay un espíritu. There's not a different Spirit for the Jew and the No Gentile. hay un espíritu diferente para los gentiles y para los judíos. And if that is true, Y si eso fuese verdad, that means everybody's got to follow the law esto significa de que cada persona tiene que seguir la ley, because there's one Spirit. porque solo hay un espíritu. That means he's not going to say to the Jew, you have to do all 613, you got to keep kosher. Entonces él no le diría a los judíos, tú tienes que guardar las 613 o guardar la ley kosher. And then to the Gentile, eat calamari Y entonces a los gentiles él le diría, vete, come toda tu comida de or mar, lobster o calamares or o langostas, catfish o pez gato. or Shark. shark or Eel. blood sausage, Yummy, that was... morcillas. rodizio. There's something different there, Rabbi Rodizio. You got a lot of meat there. The reason why I stopped eating it is because I work in a rodizio and the pork is cooked in the same place that the meat is cooked, the chicken is cooked, and that fat drops on it. Done. But if they were to sell only meat, we're talking a whole different ball game here. We should make a kosher rodizio place. Why not? Just meat, lamb, chicken, and pork wings. Kosher rodizio. Kosher or there's nothing out there yet. I haven't seen nothing. That's good. That's make some money. Yeah, all that neck meat on the giraffe. Okay, so there's one Spirit. Entonces hay un solo espíritu. Is everybody hungry here? Eat a cookie. I want steak now. Eat some of those sandwiches. Eat the cheese. It's kosher. Comes from a kosher cow. In Jersey. Okay, so there's one Spirit. Entonces hay un solo espíritu. Now, this is key Esto es clave. because a lot of people use this letter to say that they're not under the law anymore. Porque muchas personas utilizaron esta carta a los Efesios para decir que ya no están sujetos más bajo la ley. So, if there's one Spirit, Entonces si hay un solo espíritu, would the Spirit change from the Old Testament to the New? ¿será que el espíritu cambió del Antiguo Testamento al Nuevo? Does God change? ¿Será que Jehová el Padre cambia? Malachi 3:6 says no. Malaquías 3:6 dice que no. Hebrews 13 says no. Hebreos 13 dice que no. So there's one Spirit. Entonces hay un solo espíritu. And it says just when you were called, there was one Spirit. Y dice cuando fuiste llamado, solo había un espíritu. Let's read verse 4 again. Vamos a leer el versículo 4. There is one body and one Spirit, just as when you were called to one hope. Amen? So once again, we're talking about being called. Entonces una vez más estamos hablando de cuando fuiste llamado. Now that follows up living a life worthy of the calling. Ahora esto sigue de acuerdo cuando habla de que de una vida digna del llamado. So there's this one Spirit. Entonces esto es un solo espíritu. Okay? There's this one way that we should walk. Debe haber solo un camino o forma en la cual debemos de caminar. And this followed up section 1. Y esto sigue a la sección número 1. Unity in verse 3.
la unidad en el versículo 3. And Sha'ul in verse 1 begged us to follow a life worthy of the calling. Y en el versículo 1, donde Pablo les anima a vivir una vida digna del llamado. So now verse 4 again. De ahora de regreso al versículo 4. There is one body, one spirit, just as when you were called to one hope. Okay? So now let's look at hope. Ahora vamos a echarle un vistazo a la palabra esperanza. Because now this is the key word. Porque, Hope. porque ahora esta es la palabra clave, esperanza. Because we're all called to this hope. Porque todos fuimos llamados a esta esperanza. Well, what does hope mean? Pero ¿qué significa la palabra esperanza? G1680. Es la palabra griega G1680. It means number 1, Significa la número 1, expectation of evil. la expectativa o expectación de la maldad, But del mal. But number 2 is what we're looking at. Pero lo que estamos buscando es la número 2. Expectation of good, hope. La expectación de lo bueno, esperanza. Okay? Esperanza. Yes. Duo esperanza. Doomed. Yeah, oh, I forgot. Oh, but I got it. Okay? So we're all, add some cheese to it. There is turkey there too. Here, put some cheese on it. It needs cheese. Okay? So this expectation of hope Entonces, esta expectativa o expectación de la palabra esperanza, is the Spirit is showing us what is good. entonces el Espíritu nos está mostrando, enseñando de qué es lo que es bueno. So if the Spirit is the same Entonces, si el Espíritu es el mismo for Jew and Gentile, para el judío y gentil, then the expectation of good to keep the Sabbath is entonces for las everybody. expectativas o la expectación de guardar el sábado, Because we're one body. porque somos un solo cuerpo, Jew and Gentile judío y gentil, together as one people. juntos como un solo pueblo. So this expectation of good is for all people. Entonces, esta expectativa del bien es para todas las personas, para todo el mundo. This is what the body of Messiah fails to understand. Esto es lo que el cuerpo del Mesías falla en entender. This is what many Messianic congregations don't teach. Esto es lo que muchas congregaciones mesiánicas no enseñan, Because you have a lot of very poor teachers out there. porque hay muchos maestros pobres ahí afuera, Because people are more interested in prophecy. porque hay muchas personas que están más interesadas sobre la profecía, Like John Kahn wrote a new book, como John Kahn escribió un nuevo libro, but he doesn't teach Bible study. pero él no enseña los estudios bíblicos. And his book is already like number 1 on the Christian boards. Y su libro The es el Crucible. número 1 de acuerdo a las encuestas cristianas. This guy doesn't know his butt from his head Este hombre no conoce su trasero de su frente, because he teaches that the Jews need to keep the Shabbat porque él le enseña de que los judíos tienen que guardar el sábado and the Gentiles do not. y que los gentiles no tienen que guardar el sábado. Then Sha'ul is lying here, so I'm going to believe Sha'ul. Entonces, ¿Pablo está mintiendo aquí? No, le voy a creer a Pablo. Because what is good? Porque ¿qué es bueno? How do I know what good is? Como yo sé que es lo bueno. Some people might think katamari is good. And Algunas it personas was. tal vez piensan de que el calamar es bueno y tal vez era bueno. Especially, some people might think a Cuban sandwich is good. Tal vez algunas personas piensan de que un sándwich cubano era muy rico, muy bueno. Some people might think regular Chinese spare ribs are good. De algunas personas piensan que costillas de cerdo del chino es muy buena. But if the Spirit is
showing us an expectation of good. Pero el Espíritu nos está enseñando una expectativa de lo bueno. Is Yeshua going to eat the spare ribs? ¿Será que Yeshua se comería esas costillas de cerdo? Only if they're beef. Huh? Only if they're beef. Yeah, you have beef spare ribs. Then he would, Yeah, not pork. not pork. Would Yeshua celebrate his own birthday? Did he? ¿Será que Yeshua celebró su propio día de cumpleaños? Why didn't he? ¿Por qué no? Porque no, él no lo hizo. Who did he say is his brothers and sisters? ¿Quién dijo él que son sus hermanos y sus hermanas? But he also came to do the will of the Father, not his own. Yes, he came to do the will of his Father. Él vino a hacer la voluntad del Padre y no de sí mismo. So the expectation of good is the same for Jew and Gentile. Entonces la expectativa del bien es la misma para el judío y para el gentil. And for 13 years, Martin was told he didn't need to do this. Y por 13 años al hermano Martín se le dijo de que él no tenía que hacer How long esto. did you spend in the Messianic congregation? 5 years? There were 5. 5 years. I mean, am I lying? I'm just Pero- reading you the definition. ¿Será que el rabino pregunta, ¿será que él está mintiendo? Él simplemente está leyendo las definiciones. See, Satan is really good at his job. Veamos que Satanás es muy bueno en su trabajo. If I could praise Satan, I almost would. Si yo podría adorar a Satanás, casi lo haría. Because he's excellent at his job. Porque él es excelente haciendo su trabajo. And he makes us look stupid all the time. Él hace que nos veamos ridículos y estúpidos todo tiempo, en todo momento. We got the Bible, we got the Word right in front of us. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra enfrente de nosotros. There's one hope, even if you don't even know the definition, one hope. Hay una sola esperanza y aún así si no tengas las definiciones, es solo una esperanza. Well, then why are we separated? Entonces, ¿por qué las estamos separando? If God spoke, keep the Shabbat holy from Har Sinai, from the mountain of Sinai, Si Jehová el Padre habló desde el monte Sinaí de que tiene que guardar la ley y kosher, the Father spoke it himself. el Padre lo habló él mismo. Then there's one day for Shabbat. Entonces hay un día para el Shabbat. There's one body. Hay un solo cuerpo. Even if you have not gone this far in depth. Y aún así, si no habías profundizado de esta manera. You getting this, Anna? Okay. So one expectation of good. Entonces, una expectativa del bien. Going on to the next slide. Verse number 4 and 5. Any questions or comments? Versículo 4 y 5, ¿alguna pregunta o comentario? Okay. There is one body and one spirit, just as when you were called. You were called to one hope. And there is one Lord, one trust, one immersion. Okay? And there's one Lord. And there's one Lord. Y solo hay un Dios, un Señor. There's not a God for the Jews and a different one for the Gentiles. No hay un Dios para los judíos y uno diferente para los gentiles. So Yeshua would never say God's law is done at the cross. Entonces Yeshua nunca diría la ley del Padre se terminaron en la cruz. So what is this word Lord? Entonces, ¿qué significa esta palabra Señor? Because it says there's one Lord. Porque dice que hay un solo Señor. It's G2962. Es la palabra griega G2962. He to whom a person or thing belongs. Aquel la cual persona o cosa le pertenece. So who do you belong to? Entonces, ¿a quién tú perteneces? If you say you belong to Messiah, Entonces, si tú dices que tú perteneces al Mesías, well, he belongs to the Father. o tú dices que, y entonces, bueno, él pertenece al Padre. So that means there's one people. Esto significa que hay un solo pueblo And there's one way of doing things. y hay una sola manera de hacer las cosas. Like everybody's got to grow one of these. Cada persona tiene que crecer un poquito de barba. And it gets hot in the summer. Y se pone muy caliente en el verano. Pinkus! Yeah. Reverend Brown, could you give me some more water, please? I have a question. Yes, sir. In verse 4, we went over the one body and one hope. But the Greek word for spirit, I don't think
No, we didn't go over that. In verse 4, En el versículo 4, this word for spirit, esta palabra espíritu, spirit. I was trying to cut down a little bit. Thank you. Spirit is G4151. la palabra espíritu es la palabra griega G4151. Pneuma. Es It's la the palabra Ruach griega HaKodesh. Pneuma. Ese es el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. It's G4151. Es la palabra griega G4151. It's the same, it's the Greek word for the same word we see in Genesis 1 verse 2. Esa es la palabra griega que para la misma palabra que podemos ver en Génesis capítulo 1 versículo 2. No, it's not the breath. The spirit is the spirit hovered over the Ruach. Esto no está hablando el espíritu aliento, está hablando del Ruach, que Because- estaba ¿qué es, hovering. Pero la palabra hovering. Flotando. Floated. Floating, flotando de la tierra. Because in Bereshit 1:2, Porque en Génesis capítulo 1, 2, you see the Spirit of God hovering over the water. vemos que el Espíritu de Jehová está sobrevolando sobre las aguas. Okay, so it's the same Spirit that's given us hope. Entonces, este es el mismo Espíritu que nos está dando esperanza. So going on back to the slide, Ahora vamos a ir de regreso a la diapositiva. let me get back to it. Verse number 5. Versículo 5. And there is one Lord, one trust, one immersion. So the Lord is G2962. Entonces la palabra Señor es la palabra griega 2962. He to whom a person or thing belongs. Aquel la cual la persona o cosa pertenece. So who do you belong to? Entonces, ¿a quién perteneces tú? I'm property of Elohim. Yo soy propiedad de Elohim. So if you say you're property of Yeshua, Entonces, si tú dices que eres propiedad de Yeshua, he's property of the Father. Él es propiedad del Padre. Okay? So here there's one Lord. Entonces, aquí vemos que hay un solo Señor. And he created the entire universe. Y Él fue quien creó el universo en su totalidad. So let's look at definition number 3. Vamos a ver la definición número 3. The owner. El dueño. Okay? The Lord is the owner. Jehová el Padre es el dueño. El Señor es el dueño. So in verse number 5, Entonces, ahora en el versículo 5, if you're reading this in Hebrew, si tú estás leyendo esto en hebreo, the Lord would be Jehovah the Father. entonces el Señor sería Jehová el Padre. So under that one, write the Father. Porque subrayen donde dice Señor aquí en sus Biblias que este es el Padre. Okay? In your Bibles, write the Father there. Y aquí en sus Biblias pueden escribir la palabra Padre. Because he's the owner. Porque Él es el dueño. Yeshua is the manager of heaven and earth. Yeshua es el gerente del cielo y de la tierra. Because it's the Father's house. Porque es la casa del Padre. Okay? So number 4, definition number 4. Definición número 4. In the state, the sovereign, prince, chief, the Roman emperor.
La definición número 4, en estado de soberanía, de príncipe, jefe y emperador de Roma. Okay, there was nobody that was above the emperor. He wasn't voted in. No había nadie que estaba por encima del emperador. He was above all. Él estaba por encima de todos. So the father's not voted in. It's in monarchy. El padre no se vota no fue escogido. El padre es una monarquía. And you can confirm this in the next verse. Y esto lo puedes confirmar en el siguiente versículo. That is one, and remember last week's study, Recuerden el estudio de la semana or pasada 2 weeks ago, y 2 semanas atrás, where Sha'ul was praying to the Father for them. donde Pablo está orando al Padre por ellos. He's once again talking about the Father. Y una vez más él está refiriéndose o hablando del Padre. Why talk about the Father unless you're teaching about him? ¿Por qué hablar del Padre al menos que esté enseñando sobre el Padre? Unless you're talking about the Torah. Al menos que estés hablando sobre la Torá. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse 5 again. Versículo 5 una vez más. And there is one Lord, one trust, one immersion. Okay? So now we're looking at the word trust. Ahora vamos a ver a la palabra confianza. And in some translations, it's the word faith. En algunas traducciones es la palabra fe, That is G4102. la cual es la palabra griega G4102. Okay? That's respecting man's relationship to God and divine things. Esto es respetando las cosas divinas las cosas divinas, la relación entre el hombre y las cosas divinas con Dios. Okay? So there's one faith Entonces hay una sola fe for Jew and Gentile. para los judíos y los gentiles. One way that we're supposed to deal with God and divine things. Una sola manera en la cual debemos de tratar las cosas de la divina de Jehová. So whether it's dealing with what you eat, Sea que estés tratando con lo que debes de comer, what day you worship, en qué día debes de adorar, what holy days you follow, en qué días santos sigues. there is only one faith, the Messianic faith. Solo hay una fe, la fe mesiánica. So anybody who says the law is dead Cualquiera que diga que la ley está muerta, is demonic. eso es demoníaco. Anybody who's worshiping on Sunday Cualquier persona que esté adorando el domingo, is being led by Satan. está siendo guiado por Satanás. Because how can we have one faith if you're worshiping on Sunday? Porque ¿cómo podemos tener una sola fe si estás adorando en el domingo? Okay. Let's go on to the next slide. Verse number 6. I told you we're going to get through two sections tonight. Versículo 6. Les dije que íbamos solo a estudiar 2 secciones. Let's read verse 4 through 6. Vamos a leer el versículo 4 al 6. There is one body and one spirit, just as when you were called to one hope. And there is one Lord, one trust, one immersion, one God, the Father of all, who rules over all, works through all, and is in all. This is the reading of... No. Okay, so now the Father of all. Entonces, el Padre de todas las cosas. Once again, if you didn't know what verse 5 meant, the Una vez, Lord... si tú no sabes lo que significaba el versículo 5 o el 4, Because a lot of Christians will think, well, that's talking about Jesus. porque muchos de los cristianos dirían, esto está hablando sobre Jesús. Well, if you read the whole sentence, Entonces, si tú leíste la oración completa, because verse 4 and 5 go together, there's a comma in between. porque el versículo 4 y el 5 se unen porque hay una coma entre ellos, And verse 6 starts with a conjunction, y el versículo 6 comienza con una conjugación, meaning it's one sentence significándose de que esto es una sola oración. with two parts that can be stand alone, but they're two parts of the same thing. Estas son 2 partes que pueden permanecer solas, pero son 2 partes que forman parte de lo mismo. Verse number 6 proves that Sha'ul is
talking about the law to this baby Messianic congregation. El versículo 6 comprueba de que Pablo se estaba hablando sobre las leyes a esta congregación mesiánica, bebé. Let's look at verse 6 again. Vamos a ver el versículo 6 una vez más. And one God, the Father of all, who rules over all, works through all, and is in all. Okay, is there a document that proves the Father is ruler of all? ¿Será que hay algún documento que comprueba que el Padre es el gobernador de todas las cosas? Would there be a document? If you're owner of something, isn't there a document? Si tú eres el dueño de algo, ¿no habrá un documento que diga así? Like when you get married, there's going to be a ketubah. Cuando te cases habrá una ketuba. Okay? And that shows that you own the wife. Y esto muestra de que tú eres dueño de la esposa. Okay? The men are all going, It also, in the ketubah, shows your responsibilities for that wife. Pero también en ese contrato de matrimonio, en esa ketuba, muestra tus responsabilidades que tienes que tener hacia esa esposa. Okay? So here, the document that proves that Jehovah is owner of all Entonces el documento que comprueba que Jehová es el dueño de todas las cosas is the Torah. es la Torá. Okay? So that proves that once again Sha'ul is teaching them Torah. Entonces esto comprueba de que Pablo se está enseñando a ellos la Torá. Okay, next slide. We're still going to do verse number 6 again. Vamos a leer el versículo 6 una vez más. Okay? We're focusing on the word rules or over. Nos estamos enfocando en la palabra gobernar por encima de. Definition number 2 is the key one, is of position. La definición número 2 es la clave, la que es clave, y esta es posición. Like the Father rules, his position is above all. Como la posición del Padre, su posición es por encima de todas. Okay? So his position, we know from Torah, is ownership. Entonces, de acuerdo a la Torá, su posición es dueño, autoritario de todas las cosas. And we know, so now it's even further that we understand that Sha'ul is teaching the Torah. Y aún más allá podemos entender de que Pablo está enseñando la Torá. Going on to the next slide. Okay, we're going to pause there on section 3. Vamos a pausar en la sección número 3. Any question? Annie, you got any questions? ¿Alguna pregunta o comentario? No, she says. Rabino, ¿Qué? cuando nosotros contraemos matrimonio, ¿lo hacemos con Yeshua? When we become married, do we do that with Yeshua? Cuando I don't understand your question. Las bodas del Cordero. Wait. Espérate. Hermana, que si puede repetir la pregunta que él no entendió. Ok, go. Ya. Otra vez. Las bodas que nosotros lo hacemos es con Yeshua, con el Cordero. I guess the question is, the way we get married as Messianic, do we do that with Yeshua, with the Lamb? Yeah, because he calls us the bride of himself. Sí, porque Él nos llamó la novia de sí mismo. So you have to do what you need to become the Hebrew bride. Entonces, personalmente usted tiene que hacer lo que le pertenece para pasar a ser una novia hebrea. And that requires a lot of change. Y esto requiere mucho cambio. That's why we start off in the to live a life according to
His will. Por esto fue que empezamos con vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Okay? Any other questions or comments ¿Alguna otra pregunta o comentario? in the room? Loud and clear. All right, let's close in some prayer. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this great letter that Sha'ul wrote, and encouragement to all of us to be in unity with you and to always follow you and not point fingers at one another, but to do everything in our power to the binding spirit of shalom. In your name, Yeshua, and everybody said, Amen. Shalom Aleichem. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem laka, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share.
So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.